Le doy la bienvenida a esta hora al abogado Arturo Moscoso. Él es abogado y politólogo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Liz. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Bueno, analizar algunos temas de coyuntura. Empezar por la consulta popular. Se ha dicho que el presidente Lasso dará a conocer el contenido de las mismas esta semana. Se han anticipado temas. La mayoría se enfocarán en seguridad, de ahí otro porcentaje en institucionalidad y uno o dos en materia económica. ¿Son los temas que cubrirán la expectativa de ese electorado de los ecuatorianos, cree usted? Bueno, el tema de las preguntas de la consulta es importantísimo en la medida que sean preguntas que puedan enganchar a la gente en un apoyo a la consulta y que sean para la oposición difíciles de hacer la contra, ¿no? Preguntas que sean realmente o toquen realmente los problemas más acuciantes para los ecuatorianos, como son los temas de la seguridad, los temas del empleo, los temas de la economía. Y eso a su vez combinadas con preguntas que van a ser de hecho más complejas, que toquen temas ya de reforma política, ¿no? El punto es que hay que hacer una lista de preguntas que sean de fácil comprensión, que no sean complejas, porque además recordemos que tienen que pasar por el filtro de la Corte Constitucional y no pueden ser preguntas que abarquen demasiados temas y que, como digo, frente a la caída en la credibilidad y aceptación del presidente y del gobierno, sea importante que los ciudadanos respondan sobre las preguntas y no en una suerte de plebiscito sobre la popularidad o no del gobierno, que frente a la personalización que tenemos en el Ecuador de la política, generalmente las consultas se convierten en eso, ¿no? En preguntas, en plebiscitos sobre quién pregunta y no sobre el contenido de las preguntas. Y se podría quizás ver o anticipar un escenario con lo que acaba de pasar en Chile. Bajó la popularidad del presidente Boric y ganó el rechazo a esa consulta, más allá de quizás no estar en concordancia con lo que se consultaba, ¿no? Para cambiar la Constitución. Pero en este caso, ayer el ministro de Gobierno decía, así tengamos el 1% de respaldo de confianza, vamos a continuar. ¿Cómo puede incidir eso? El problema con lo que sucedió en Chile es que justamente ese, ¿no? El tema había un apoyo grande a la consulta popular, a la posibilidad de tener una nueva constitución, con un rechazo mayoritario a la constitución de Pinochet, aunque ya no es la de Pinochet porque ha sido varias veces reformada. Pero en cambio el tratamiento dentro de la Asamblea Convencional para la nueva Constitución y luego los temas que se abordaron fueron como demasiado extremos como para reunir el apoyo. Entonces tenemos un resultado ahí interesantísimo, ¿no? Un 70% y pico que apoyaba la idea de una nueva Constitución y más o menos la misma cantidad de personas que negaron la posibilidad de que esa Constitución se apruebe, ¿no? Entonces eso nos da la medida de que a dónde tienen que ir unas reformas o en este caso la consulta del Ecuador. Tiene que ser una consulta que trate de llegar a la mayoría de ciudadanos, que no proponga temas demasiado extremos ni de extrema derecha ni de extrema izquierda, que sea una consulta más bien que vaya hacia un punto medio de integración en el que, como decía, la oposición la tenga muy difícil oponerse, justamente para que se presente una imagen de que la oposición lo que pretende es afectar el avance del país más que oponerse al gobierno, ¿no? Creo que es importante la lección que nos deja Chile en esto y que nos deja muchas otras consultas, ¿no? Que, como decía, hay que desvincularlas del preguntante para que lo importante sea lo que se pregunta. Pero, abogado, en torno a lo que usted dice, ya se va viendo otro escenario aquí en el país. Por ejemplo, ayer desde la CONAIE, el presidente de este organismo, Leonidas Issa, decía no es momento para que el presidente piense en una consulta popular. Y eso lo pueden ligar incluso con el resultado que den estas mesas de diálogo, que para ellos no va arrojando lo que esperaba. Es que ese es un tema diferente, ¿no? Porque sabemos que a Leonidas Issa no le interesa negociar. Él ya anticipa un fracaso de las negociaciones, porque Leonidas Issa no es un demócrata, lamentablemente. Entonces a Leonidas Issa no le conviene en su agenda desestabilizadora el que haya un acuerdo o que se lleguen a
a puntos de encuentro en las negociaciones que se están llevando a cabo, ¿no? Antes de que terminen ya anticipando que no van a funcionar, y además le da instrucciones al presidente de qué es lo que tiene que hacer, si es que tiene que consultar o no, ¿no? Sin haber ganado una elección, sin ser un representante elegido, ¿no? por votación popular. Creo que evidentemente la agenda social de la CONAIE y de los movimientos sociales tiene que ser escuchada y tomada seriamente por el gobierno, pero no se puede permitir que este señor imponga una agenda, ¿no? Si él no está de acuerdo con la consulta, pues problema de él. El punto es que tenemos que esperar a ver qué es lo que se pregunta y realmente analizar seriamente las preguntas, más allá de los dogmatismos de este señor y de otras voces que se han opuesto, y analizar seriamente lo que se va a preguntar, ¿no? Pero en ese sentido, ¿cómo todos estos temas pueden ligarse de alguna manera o influir, ¿no? Porque todavía hay algunos meses por delante, viene una campaña electoral, está de por medio también esa credibilidad en el presidente que ha bajado un 17%, apenas cree en su palabra. Sí, es lo que decía Liz. Lamentablemente en Ecuador se liga mucho el tema de lo que se está preguntando con quién pregunta, y eso le puede jugar en contra al gobierno. Es una apuesta muy arriesgada la que está haciendo, porque si gana la consulta, pues va a ser un espaldarazo con lo que podrá gobernar un poco más fácilmente el resto de tiempo que le queda, pero si la pierde será un golpe muy grave que lo debilitará aún más, y que probablemente del que quieran valerse los desestabilizadores de siempre para intentar que el gobierno no termine su periodo, ¿no? Ahora, ¿y qué pudiera pasar si es que el viernes han puesto un plazo desde los movimientos indígenas para esperar resultados en 4 mesas de diálogo, acuerdos concretos, corre el tiempo? Si no se dan, ¿qué escenario pudiera también volver a enfrentar el gobierno a medida que ellos consideren que no se ha cumplido con nada de lo que han solicitado, más bien solo en una mesa de acuerdos? Es que el problema de las mesas de diálogo creo que tiene un par de aristas importantes, además de todas las aristas que tiene, que es el primero, la intención de negociación que tengan los movimientos sociales, ¿no? Ya vemos que al menos Leonidas Issa no tiene intención de negociar ni de llegar a acuerdos. No sé si sea la posición del resto de la CONAIE y del resto de movimientos sociales que están incluidos en las mesas de diálogo, pero al menos de su parte no parece haber esa intención. Lo único que parece haber hecho es ganar tiempo para reorganizarse para nuevas movilizaciones cuando el plazo de las negociaciones se termine. Y por el otro lado, el tema de que en las mesas de diálogo me parece que faltan participantes, ¿no? Me parece que no están vinculados todos los sectores que deberían estar vinculados. Porque de las cosas que se está pidiendo y se está negociando, no todas dependen del gobierno. Dependen en muchísimo de la asamblea también, del sector privado, del sector bancario, del sector exportador, del sector comercial, que no han sido invitados a sentarse a esas mesas, pese a que algunos han dicho que quieren estar ahí, porque es importante que justamente esos sectores también aborden esta problemática. Entonces, me parece a mí que no se está organizando bien esta forma de dialogar, y que creo que se necesita involucrar a más actores políticos dentro de ellas para ver si es que se llega a acuerdos mínimos antes de que se termine el plazo, ¿no? Veremos qué pasa, al menos en esas 4 mesas, y si se dan los resultados hasta este viernes, que es el plazo que impusieron los movimientos indígenas para tomar resoluciones. Gracias, Arturo, por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Liz, por la invitación. A las órdenes.